Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las úlceras estomacales. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Muchas de las personas que padecen de obesidad, que padecen de todas estas condiciones relacionadas a la obesidad, como diabetes y demás, pues también padecen de úlceras estomacales. Y gran cantidad de personas se han dado cuenta que las úlceras estomacales están bien relacionadas al estrés. Ahora quiero explicarles un momento cuál es el fenómeno que pasa detrás de unas úlceras estomacales. ¿Qué es lo que hace la medicina para eso? ¿Y cuál es la causa? Que es más interesante siempre resolver la causa que tratar de tapar la manifestación. O sea, cubrir el síntoma, ¿no? Voy a la pizarra un momentito. Fíjense. El célebre médico era un médico húngaro de nombre Hans Selye. Hans Selye le llaman el padre del estrés. Este fue el señor que más estudió el estrés. De hecho, prácticamente todos los textos importantes de medicina mencionan a Hans Selye, que fue nominado para el Premio Nobel de Medicina, por su descubrimiento. A través de más de 30 años estuvo estudiando el estrés en animales y en humanos, ¿no? Y básicamente Hans Selye descubrió lo que llaman el síndrome de adaptación. Se llama síndrome de adaptación. La palabra síndrome, por cierto, quiere decir un conjunto de manifestaciones que se dan todas a la misma vez. Cuando usted oye un síndrome, está hablando de un conjunto de síntomas o de situaciones que pasan al unísono, ¿okay? Así que eso quiere decir síndrome, ¿eh? Ahora, el síndrome de adaptación que describe el médico Hans Selye es el síndrome de adaptación del proceso de estrés. ¿De qué es lo que produce el estrés en el cuerpo? Él lo hizo con animalitos, después lo probó con humanos y definitivamente eso es así. Entonces le voy a decir qué es lo que causa el estrés, ¿ok? Y vamos a llegar hasta las úlceras estomacales. Mire cómo funciona. El síndrome de adaptación funciona así. Hay estrés. El estrés puede ser un estrés de tipo emocional. Algo que viene del ambiente, ¿verdad? Puede ser algún estrés, algo estresante físico, como un tajo, una quemadura, pero principalmente este área de emocional, ¿no? La otra forma de entrar al estrés es estrés nutricional. Nutricional es que usted está comiendo algo que su cuerpo no lo quiere. Por ejemplo, yo tengo un hijo que de hecho es diabético tipo 1, que son de los que se inyectan todo el tiempo porque desde jovencito lo es, y ha descubierto que si él come maíz o come gluten, no puede controlar diabetes. O sea que la forma que él descubrió de controlar totalmente su diabetes tipo 1 y de usar el mínimo de insulina posible, y de hecho está en muy buen estado, como diabético tipo 1, de los mejores que yo he visto, fue evitar el gluten y el maíz, las dos cosas que más le gustaban a él, porque era amante del pan. Ahí él estaba causando estrés nutricional, ¿okay? Y descubrió que si quitaba eso, pues no tenía problemas con la diabetes se mantenía controlada, ¿no? Y usaba lo menos insulina posible. Ahora, este estrés, lo que descubre Hans Selye es que cuando hay algo estresante, lo primero que el cuerpo hace es que entra en un estado de alarma. La alarma puede ser un picor, una mucosidad, una pesadez, algo que ya está el cuerpo como avisándole a uno como que algo está pasando. Así que la primero que pasa, son 3 etapas. La primero que pasa es alarma, ¿no? Si el factor estresante continúa, o sea que no se resuelve, pues entonces de alarma el cuerpo pasa a la próxima etapa, que se llama la etapa de resistencia. En la etapa de resistencia el cuerpo resiste y resiste y resiste y resiste. Le voy a dar un ejemplo. Una persona
fuma cigarrillo por primera vez. La primera vez que fuma cigarrillo, la primera vez, le da carraspera, ganas de vomitar, mal sabor en la boca, tos, la primera. La segunda le da menos carraspera, menos tos y demás, y el cuerpo empieza a entrar en el síndrome de adaptación, y si usted sigue fumando, llega un momento que ahora el cuerpo lo que hace es que lo resiste. Resiste, y ya no se queja para nada, inclusive se lo pide, ahora le pide cigarrillo. O sea, todo el que empezó a fumar la primera vez que fumó, el cuerpo se lo rechazó, esa es la etapa de alarma. De ahí, como siguió insistiendo, pasó a resistencia, ahora lo está resistiendo, inclusive ahora se lo pide. Ahora, cuando algo continúa estresando al cuerpo y sigue en resistencia, el cuerpo finalmente, cuando las células se agotan, o los órganos se agotan, o el sistema inmune ya no puede luchar más con eso que está en resistencia, viene la etapa final, que es la etapa de agotamiento. Por ejemplo, un diabético pasa por esta etapa, ¿no? El diabético le mete mucho carbohidrato al cuerpo, todavía no es diabético, le mete mucho carbohidrato al cuerpo, tiene una barriga grande, eso es resistencia a la insulina, sigue haciendo eso, ahora hay una alarma. La alarma es la barriga, el cansancio, el azúcar alta, pero no se ha dado cuenta, sigue haciéndolo, ahora tiene resistencia, empieza a resistir el cuerpo a esa situación y finalmente llega el agotamiento, que es que el páncreas se agotó. Cuando el páncreas que está aquí se agota, eres diabético y ahora no tiene vuelta para atrás. O sea, que cuando llega ese agotamiento es que ya el cuerpo se dio por vencido en un área. Así que todo el mundo en el estrés pasa por alarma. Usted insiste en seguirle haciendo daño o teniendo estrés, resistencia, agotamiento. Yo le diría que hasta un matrimonio pasa por ahí, ¿verdad? Porque el matrimonio usted puede empezar, ¿verdad? Empezó lo más enamorado y de momento la cosa no salió como usted esperaba, ¿verdad? Se acabó el honeymoon y empezó en alarma, ¿verdad? Ahora está resistiendo a ver cómo la soporto, ella me soporta a mí y finalmente nos divorciamos. Agotamiento. Entonces, en términos del cuerpo, pues sería esto así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con las úlceras estomacales? Bueno, pues el cuerpo humano, lo que descubre Hans Selye es que cuando está pasando por esto y está en la etapa de resistencia, lo que va a empezar a dañar primero, va a dañar la tiroides. La tiroides se daña. Va a dañar las adrenales, que son las glándulas que están acá, que tienen que ver con el estrés y la persona se va a empezar a sentir cansada. Va a dañar un órgano que está por aquí, que se llama el timo, que es el que hace los glóbulos blancos, que tiene que ver con la defensa, por lo tanto la persona se empieza a enfermar. Y lo otro que va a pasar, que descubrió Hans Selye, es que el estómago empieza a sangrar. Eso es las úlceras estomacales. O sea, que una de las cosas que descubrió Hans Selye, es que cuando una persona está bajo severo estrés, el estómago empieza a sangrar por dentro y se crean úlceras. ¿Qué pasa? La persona está pasando estrés, está comiendo lo que no es, o está pasando mucho estrés emocional, va al médico, el médico le da un antiácido, Tagamed, algún medicamento. Eso no maneja el problema, eso está quitando el humo, pero no está quitando el fuego. Porque lo que hay es que quitar el factor estresante, hay que quitar el estrés. Si no quita el estrés, ya sea emocional o nutricional, pues va a llegar al agotamiento. Así que tiene úlceras en el estómago, busque a ver si tiene úlceras en el estómago, qué es lo que usted está haciendo, que está causando todo ese agotamiento y esa resistencia al cuerpo, que es lo que causa las úlceras en el estómago. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.